Desde mediados del siglo XIV, numerosos territorios de los Balcanes cristianos habían pasado a estar bajo la influencia otomana. Solo una ciudad permaneció fuera de su alcance: Constantinopla, la metrópolis del Bósforo. Para los musulmanes, una ciudad prometida. El propio Mahoma había profetizado: Constantinopla será conquistada. Durante más de 1000 años, los emperadores del Imperio Bizantino habían resistido en el Bósforo. La ciudad era el centro del cristianismo ortodoxo desde la antigüedad tardía. La iglesia de la Santa Sabiduría, Santa Sofía, construida en el siglo VI, destacaba sobre Constantinopla. Antes de la Catedral de San Pedro en Roma, era la iglesia más grande de la cristiandad, una de las maravillas del mundo. La mayor parte de Constantinopla era grandiosa, incluidas sus poderosas fortificaciones. A mediados del siglo XV protegían el último bastión del cristianismo dentro de la esfera del poder otomano. En 1453 se produjo una nueva amenaza. El nuevo sultán, Mehmed II, se lanzó a la conquista de Constantinopla. Deseaba la ciudad como símbolo del poder de los emperadores bizantinos. Muchos sultanes antes que él tuvieron el mismo sueño. Mehmed desplegó los cañones más grandes del mundo. Habían sido forjados por un armero de Hungría, un cristiano. Ahora estaban al servicio de la mayor potencia musulmana del momento en una campaña que tenía como objetivo lograr la victoria de la única fe verdadera. Mehmed declara el ataque a la ciudad una guerra santa. Mi mayor ambición es aplastar a los no creyentes. El 12 de abril de 1453 los cañones turcos abren fuego. Están pulverizando las murallas, escribió un horrorizado defensor. 6 semanas después la batalla se había ganado. A partir de ahora, los otomanos controlaban el destino de la ciudad y el de sus habitantes cristianos. El sultán Mehmed toma el control de la ciudad imperial de los cristianos. El sueño del sultán se había hecho realidad. Pasó a la historia como Mehmed el Conquistador. Mehmed permitió que la ciudad fuese saqueada como recompensa a los guerreros del Islam. Habían cumplido con su deber en la Guerra Santa, según exige el Corán. Los otomanos justificaron su expansión a través del concepto de la yihad. La ley islámica permite a los soldados victoriosos saquear una ciudad conquistada si se ha negado a rendirse. Larga vida al sultán Mehmed. El primer objetivo de los soldados: las iglesias de Constantinopla con su enorme riqueza. En las horas previas a la caída de la ciudad, mucha gente buscó refugio en la iglesia de Santa Sofía. Esperaban encontrarse a salvo en este lugar de culto. Cristo, te lo ruego, ayúdanos. Piden a Dios protección contra el enemigo. Lo que ocurrió después fue registrado por varios cronistas cristianos. Nada tan horrible ha ocurrido antes. Nada tan horrible volverá a suceder. La caída de Constantinopla dejó una profunda huella en la memoria colectiva de la civilización cristiana. Cualquiera que se interponga en su camino muere por la espada. Hombres y mujeres, sin importar si son jóvenes o ancianos. Durante 3 días, la ciudad estuvo a merced de las tropas merodeadoras. Finalmente, el sultán Mehmed dio la orden de detener el saqueo. No quería que Constantinopla fuera destruida o despoblada.
Iba a convertirse en la nueva capital del Imperio Otomano. En el lugar donde antiguamente los cristianos miraban hacia Oriente para rezar, una hornacina señalaba ahora a los fieles musulmanes la Meca. Desde 1934, la iglesia de Santa Sofía es un museo. Pero sigue siendo el monumento principal de Estambul, la antigua Constantinopla. Mehmed había cogido la manzana dorada. La conquista turca de la ciudad marcó el inicio de una nueva época. Ahora estaban al servicio de la mayor potencia musulmana del momento en una campaña que tenía como objetivo lograr la victoria de la única fe verdadera. Mehmed declara el ataque a la ciudad una guerra santa. Mi mayor ambición es aplastar a los no creyentes. El 12 de abril de 1453 los cañones turcos abren fuego. Están pulverizando las murallas, escribió un horrorizado defensor. 6 semanas después la batalla se había ganado. A partir de ahora, los otomanos controlaban el destino de la ciudad y el de sus habitantes cristianos. El sultán Mehmed toma el control de la ciudad imperial de los cristianos. La gente buscó refugio en la iglesia de Santa Sofía. Esperaban encontrarse a salvo en este lugar de culto. Cristo, te lo ruego, ayúdanos. Piden a Dios protección contra el enemigo. Lo que ocurrió después fue registrado por varios cronistas cristianos. Nada tan horrible ha ocurrido antes. Nada tan horrible volverá a suceder. La caída de Constantinopla dejó una profunda huella en la memoria colectiva de la civilización cristiana. Antes de la Catedral de San Pedro en Roma era la iglesia más grande de la cristiandad, una de las maravillas del mundo. La mayor parte de Constantinopla era grandiosa, incluidas sus poderosas fortificaciones. A mediados del siglo XV protegían el último bastión del cristianismo dentro de la esfera del poder otomano. En 1453 se produjo una nueva amenaza. El nuevo sultán, Mehmed II, se lanzó a la conquista de Constantinopla. Deseaba la ciudad como símbolo del poder de los emperadores bizantinos. Muchos sultanes antes que él tuvieron el mismo sueño. Mehmed desplegó los cañones más grandes del mundo. Habían sido forjados por un armero de Hungría, un cristiano. El sueño del sultán se había hecho realidad. Pasó a la historia como Mehmed el Conquistador. Mehmed permitió que la ciudad fuese saqueada como recompensa a los guerreros del Islam. Habían cumplido con su deber en la Guerra Santa, según exige el Corán. Los otomanos justificaron su expansión a través del concepto de la yihad. La ley islámica permite a los soldados victoriosos saquear una ciudad conquistada si se ha negado a rendirse. Larga vida al sultán Mehmed. El primer objetivo de los soldados, las iglesias de Constantinopla con su enorme riqueza. En las horas previas a la caída de la ciudad, mucha gente... Desde mediados del siglo XIV, numerosos territorios de los Balcanes cristianos habían pasado a estar bajo la influencia otomana. Solo una ciudad permaneció fuera de su alcance. Constantinopla, la metrópolis del Bósforo. Para los musulmanes, una ciudad prometida. El propio Mahoma había profetizado. Constantinopla será conquistada. Durante más de 1000 años, los emperadores del Imperio bizantino habían resistido en el Bósforo. La ciudad era el centro del cristianismo ortodoxo desde la antigüedad tardía. La iglesia de la Santa Sabiduría, Santa Sofía, construida en el siglo VI, destacaba sobre Constantinopla.